Isela Firpo, magíster en Trabajo Social, docente e investigadora de esta casa, realizó y realiza investigación desde las perspectivas de género, es militante feminista, integrante de la campaña, integrante del núcleo de feminismos, teoría de género y sexualidades, y obviamente integrante de esta cátedra libre. Hola, buenas tardes. Trataré de ir exponiendo las ideas que intento desarrollar con cierta lentitud para que las compañeras de lengua de señas puedan trabajar con comodidad. Si me voy acelerando me hacen el gesto. Bueno, en realidad el tema que me corresponde abordar en este panel se denomina Derechos Humanos desde la óptica feminista y las perspectivas de género. Y el punto de vista que yo voy a adoptar está dictado en parte por experiencias que marcaron a mi generación, la que cabalga entre los años 60 y 70, y por supuesto también a la historia de nuestro país, a partir de la dictadura cívico-militar instaurada en la Argentina en marzo del 76. Quisiera detenerme inicialmente, sin embargo, en la perspectiva sobre la historia de la historiadora mexicana Julia Tuñón, una perspectiva sobre el análisis histórico y sobre la historia de las mujeres allí, porque me parece que es una base de sustentación propicia de la cual desprender algunas ideas que intento desarrollar después. La autora señala en este sentido que es reacia a entender la historia como el análisis anatómico de un cadáver. Prefiere concebirla, en cambio, como el fisiológico de un complejo y peculiar ser vivo, lleno de relaciones, contradicciones y desfasajes, de cambios y continuidades. Un estudio que ayuda a comprender los caminos humanos en sociedad, los abiertos y los cerrados, los atajos, precipicios y puentes. Es este el modo con el que suele concebir a su vez la historia de las mujeres, pero también como un espejo que pueda devolver al colectivo femenino una imagen para reconocerse. Porque las luces y las sombras en las que ha estado sumido a lo largo de los siglos, en lugar de permitirle el gesto de reconocimiento, le han forzado a la enajenación. Mientras las luces tendían a construir un estereotipo, las sombras ocultaban por su parte las opciones y realidad que como género han vivido. Según Tuñón, desde hace tiempo se intenta orientar la luz histórica hacia el manto de penumbra que envuelve a los olvidados, sin descuidar al mismo tiempo las partes iluminadas que han condicionado de forma importante distintos estilos de opresión. El papel del feminismo ahí ha sido francamente decisivo y es instituido por la autora como una de las vertientes que contribuyó a resignificar el enfoque historiográfico tradicional, fundamentalmente en lo que hace al rescate de los sin historia y al contemplar la importancia de recuperar en este sentido la voz de las mujeres, de las anónimas, de las excluidas, de las insubordinadas frente al peso de la norma, las que procuraron trazar rutas de libertad al compás de historias mínimas y cuyas contribuciones se perdieron tras bambalinas o fueron invisibilizadas en la producción de memoria social. Recuperar la historia desde este enfoque implica para la autora recobrar otra forma de voz. Se rescatan sí los poderes oficiales y estatales, pero también los alternativos que pueden operar e influir en el acontecer social. Feminismo e historia coinciden en esta línea
no solo respecto a la imperiosa necesidad de liberar a las mujeres de los claustros del silencio, sino también de evidenciar el carácter social de la condición femenina y de superar, en consecuencia, su asimilación al orden de la naturaleza, a lo irreflexivo o carente del poder humano o de la razón, al eterno femenino, esencialista y redditor de la maternidad como destino hipotéticamente natural de las mujeres. Se puede contraponer así la historia. Ante el enyesado subjetivo de lo idéntico, las diferencias entre grupos, generaciones, tiempos y espacios, y también el pasado, el presente y el futuro. La apelación a la categoría analítica de género en esta tarea y en lo que respecta a la disputa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, continúa siendo, a mi criterio, indispensable. Y digo continúa porque no pierdo de vista las críticas formuladas por algunas feministas y que apuntan, como señala Rita Segato, a que esa apelación estabiliza el binarismo, transpone irreflexivamente el dimorfismo sexual en binarismo ideológico y a su vez este último enyesa y binariza nuestra mirada sobre los cuerpos. Pero como sostiene un conocido proverbio, no hay que tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. Desde la perspectiva del feminismo decolonial, Segato se ocupa de advertir en este sentido que al igual que la raza, el género es la biologización de la desigualdad. En tanto categorías que sirven para discriminar y excluir, que constituyen representaciones sociales poderosas y perniciosas para la expropiación de valor no retribuido, en la particular mixtura entre capitalismo y patriarcado, deben ser nombradas. Sin sus nombres no podemos analizarlas, trabajar en su crítica y alcanzar su abolición. Dejar de nombrarlas no las hace tampoco desaparecer, ni las destituye en su papel de mantener en pie un orden asimétrico de género y de raza. Esta ha sido históricamente una de las estrategias más eficaces de las élites: no nombrar, pues los nombres llevan al reconocimiento de los problemas. Para Segato, la cuestión de los derechos humanos supone justamente en este orden un trabajo nominativo. Las grandes conquistas en esta materia se han dado en el campo de los nombres, en el descubrimiento y formulación de nombres para aquello que no debería estar ahí o que insiste en ser negado. Y las grandes conquistas se dan a través de la disputa de lo que Fernández denomina la política del nombre y en lo que hace a la construcción de nomenclaturas del sufrimiento humano. Los derechos humanos remiten así a un campo discursivo que adjudica a los sujetos las garantías civiles, sociales y jurídicas mínimas para que puedan vivir con dignidad. En el marco de las estrategias discursivas, la dignidad se define de acuerdo al contexto histórico y territorial, con componentes axiológicos, materiales y simbólicos. El filósofo chileno Elio Gallardo señala el potencial emancipatorio de la lucha por los derechos humanos, asignándole un carácter estratégico en lo que refiere a las transferencias de poder entre los distintos grupos sociales, en las instituciones en las que se articulan, de las lógicas que animan esas relaciones sociales, y la introducción material en la noción de humanidad de nuevos actores, sujetos y necesidades humanas. Siguiendo a la filósofa española Amelia Valcárcel, podríamos considerar en este sentido el feminismo
como una apelación al buen sentido de la humanidad. Una apelación que a través de su ideario y de sus luchas gesta a su vez otras formas de humanidad. No existe, por ende, un solo discurso de los derechos humanos, y es esta indeterminación discursiva lo que ha hecho posible la crítica feminista a distintos postulados del discurso del liberalismo clásico y de la visión de la modernidad. Primer postulado: la naturaleza humana universal. El feminismo ha argumentado que la supuesta universalidad humana que emana de la posesión de razón es androcéntrica. Se refiere en realidad a la de un hombre con características específicas: blanco, heterosexual, propietario y, en la medida de lo posible, europeo. El supuesto sujeto universal titular de los derechos humanos en la práctica ha sido excluyendo a todo el resto que no calzaba en este paradigma y convirtiéndolo por ende como no sujetos. La teoría feminista permite considerar en cambio a los sujetos en sus contextos y especificidades, tiempos y lugares, reparando en factores tales como clase social, género, etnia, raza, edad u orientación sexual. Segundo postulado: el individualismo metodológico con el que se concibe y construye al sujeto universal. Este segundo supuesto, vinculado indudablemente al anterior, ha promovido una teorización de los derechos humanos basada en el individualismo metodológico, que considera al individuo como la única o principal fuente de explicación de los fenómenos sociales, lo que conduce a su vez al individualismo ontológico, el cual establece que solo existen los deseos e intereses individuales. Ambas vertientes han llevado el subdesarrollo de los derechos humanos en lo que refiere a la faz colectiva de la vida humana, como los derechos económicos, sociales, culturales, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones tales como la pobreza o la discriminación de grupos étnicos o sexuales y la situación de las mujeres como conjunto. Tercer postulado: la división dicotómica y jerarquizada entre lo público y lo privado. Una división en virtud de la cual el ámbito público ha sido considerado masculino y político, mientras que el privado femenino y natural, entre comillas, no natural. El feminismo ha cuestionado la separación y dicotomización de estas esferas en la conformación de los estados modernos, demostrando que es ficticia, pues se encuentran interconectados. Debemos al feminismo de los 60 un postulado de lucha clave en este sentido y en pos de la igualdad de las mujeres. Lo personal es político. Trastocaron con ello, y como bien señala Luciana Basso, las formas consuetudinarias y patriarcales de escindir la política, entendida como el poder de organizar y decidir el destino de una sociedad, de las circunstancias vitales, problemas y conflictos de las personas que conviven en ella. Mediante este postulado de lucha, fueron capaces de demostrar, en cambio, que las prácticas mediante las que se ejerce el poder y el dominio involucran también actos cotidianos en apariencia privados y personales. Rompen así con una visión del mundo que dicotomizaba la producción y la reproducción social, lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado. En tanto creación simbólica, y como dice Luciana, lo personal es político, no invirtió los términos diciendo lo privado es público. Por eso es un auténtico hallazgo de sentido que se sitúa en un lugar
más allá, casi imprevisto, que es el de la libertad. Lo personal no es, sin embargo, inmediatamente político. En cada circunstancia histórica es necesario encontrar las mediaciones que hagan de lo personal algo político, poniendo en relación dos planos que antes no lo estaban, como lo hace la entretela, uniendo dos piezas de un género que hasta entonces estaban separadas y creando así algo nuevo que evite el mecanismo terrible de la repetición. La negativa a reconocer y efectivizar hasta ahora el aborto como un derecho humano de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, se instituye desde su propia tosudez a manera de lo que Grau Duyar denomina nudo gordiano patriarcal, como expresión dura de resistencia en lo que hace a las políticas del cuerpo. Algo cerrado, que no se deja abrir, que delimita un territorio difícil de traspasar, algo imbunchizado, término que remite a la mitología chilota al sur de Chile y a la figura del imbunche, un cuerpo humano deforme, con todos los orificios de su cuerpo cerrado, salvo una boca fruncida para alimentarse y emitir sus gritos atemorizantes. Tendremos que seguir profundizando y diversificando por consiguiente nuestras estrategias colectivas a fin de que el imbunche continúe tambaleando y sea derrotado finalmente por inanición. Hice mención en el inicio a que mi punto de vista en el tratamiento del tema estaba dictado en parte por algunas experiencias generacionales. Es así porque para gran parte de mi generación, durante los años 60 y hasta mediados de los 70, las luchas políticas no eran concebidas en realidad en clave de derechos humanos, sino de subversión de las estructuras y de gesta revolucionaria. Eran tiempos de efervescencia social y cultural, momentos excepcionales en la historia, al decir de Alejandra Siriza, donde se soñaba con tomar el cielo por asalto, porque la utopía parecía estar al alcance de la mano, y las peripecias de la vida se templaban en consecuencia a la luz de otras urgencias. Es en realidad a partir del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar del 76 que la noción de derechos humanos recobra vigencia en nuestro país como clave de lectura e interpretación y como estandarte de lucha, teniendo a las madres de Plaza de Mayo como figura paradigmática en este sentido. Esto habilita, a su vez, la posibilidad de revisitar y problematizar bajo otro ángulo desigualdades y opresiones de carácter estructural que involucraban a las mujeres, a los homosexuales, a los pueblos originarios, entre otros colectivos. Tras el golpe militar del 76, y como bien señala Siriza, el reflujo impuesto por la violencia genocida de la dictadura abrió espacios inesperados para reflexionar sobre las tensiones del tiempo de la militancia. El exilio inauguró a su vez para muchas experiencias feministas. Para quienes permanecimos en la reclusión del exilio interno, se abrió una etapa que Eva Giberti denominó cultura de catacumbas, un tiempo de repliegue, centrado en reflexiones y debates murmurados a puertas cerradas, lo que ilustra sobre una forma particular de resistencia al disciplinamiento del pensamiento y también sobre otra forma o manifestación de experiencia feminista. Sea ya por la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura, donde las políticas del cuerpo incluyeron un encarnizamiento extremo, desnudez, hambreo, tortura,
partos y abortos en condiciones inhumanas, violaciones sistemáticas de mujeres, trans, travestis y también de varones para humillarlos, sea ya por violaciones actuales de los derechos humanos y contra quienes el escritor Eduardo Galeano denominó los nadies, o por otras razones sobre las que no me puedo explayar aquí, los argumentos de corte justnaturalista acerca de que los derechos humanos son aquellos que tiene toda persona por su capacidad de tal, que esos derechos emanan de la propia naturaleza anteriores a la configuración de la sociedad civil, francamente naufragan. Remontémonos, si no, más atrás en el tiempo y recordemos lo que ocurrió en otras latitudes con esa intrépida y valerosa feminista olvidada que fue Olimpa de Gouges, mujer de armas tomar, que tuvo la osadía de redactar en el siglo XVIII y en el proceso de la Revolución Francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y cuya cabeza rodó bajo el cadalso. Tanto las mujeres como las figuras feminizadas a veces somos consideradas además personas y en otras ocasiones somos consideradas cosas. A veces somos consideradas personas y en lo que respecta al derecho a decidir si continuar o no con un embarazo en determinado tiempo de gestación, somos consideradas y construidas como un cuerpo vasija. Hay otras ideas que me van a quedar seguramente en el tintero, pero quiero respetar la distribución de los tiempos previstos para la participación de mis compañeras de panel. Yo solo quiero agregar dos cosas. Llamar por un lado la atención sobre aspectos que surgieron en una publicación del diario Página 12, 7 años atrás, y que Durán analizó en su momento en una producción que se llamó Significantes actuales del debate sobre el aborto. Esa publicación daba cuenta de los resultados de una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, la cual arrojó, estoy hablando de 7 años atrás, que casi un 60% de la población estaba a favor del aborto. La periodista que firmó la nota le realizó una entrevista al director de la consultora, quien manifestó: en torno al aborto se da un fenómeno interesante. La mayoría aprueba su despenalización, pero la mayoría cree que la mayoría desaprueba su despenalización. A este trabalenguas la sociología lo llama, según Durán, espiral del silencio, un mecanismo por el cual determinadas opiniones se mantienen en silencio y atomizadas ante la idea de que existe un clima de opinión dominante que las amonestaría. Esto que silencia no es más que la expresión del miedo y la coerción por parte de una cultura patriarcal dominante. Y si bien las mudanzas subjetivas y los cambios en las mentalidades no corren al mismo ritmo que las urgencias y modificaciones de las situaciones objetivas, entiendo que es importante no poner en desmedro estas prisiones de larga duración, teniendo en cuenta fundamentalmente dos cosas: las características de los tiempos que corren en cuanto al manejo y desmanejo de la información, y en segundo lugar, lo que significó la derrota del proyecto de la campaña en el Senado, fecha que hoy se conmemora, lo que significó realmente para la fuerza conservadora, ¿no? Me parece que es un dato que nosotros tenemos que tener en cuenta si es que queremos dejar que el impunche muera por inanición. Deseo hacer explícito por último mi más profundo reconocimiento a todas las compañeras que han sostenido durante tantos años y siguen nutriendo sin claudicar
esa larga y esforzada épica que constituye la disputa por el derecho al aborto, de quienes, por supuesto, la posibilidad de inaugurar esta cátedra es indudablemente deudora, a las que están y a las que se nos fueron, a las que principiaron en Paraná y a las que se fueron sumando en los recodos del camino, multiplicando afanes, diversificando estrategias, conquistando apoyos en esta y en otras localidades de la provincia. Y por adelantado, a las que todavía resta llegar. Hasta que sea ley. Muchas gracias.